Bueno, vamos a Lucas, el doctor, por lo demás, ¿verdad? Evangelista, que se convirtió al Señor en el libro de los Hechos, obviamente. Vamos a leer entonces de versículo 9 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos, o en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es muy importante lo que acabamos de leer, porque la parábola se va a referir, va a tener relación con lo que acaba de decir anteriormente. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y la parábola consiste, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no lejos de Dios, lejos en ubicación física, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, se refiere al publicano, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Amén. Toma asiento, por favor, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, yo recalcaba al principio justamente por qué el Señor Jesús entrega esta parábola para resaltar específicamente a estos personajes, a estas personas, ¿verdad?, que tenían un alto concepto de sí mismo y se encontraban justos, y además de encontrarse encontrarse justos, menospreciaban a todos los demás. Y el Señor lanza esta parábola que sin duda, al menos a mí, me ha dejado pensando, y me imagino que a quienes escucharon en ese momento también, y espero sinceramente que a los que van a escuchar en esta noche, también los pueda dejar meditando. Y empieza la parábola en el versículo 10, diciendo que había dos hombres que subieron al templo a orar. A mí me llamó profundamente la atención porque el Señor puso este paisaje o este escenario de un templo, porque podría haberlos puesto en una plaza, en una calle, no sé, pero justamente lo puso en el templo, los ubicó para subiendo al templo a orar. Y el templo es importante en realidad, porque en el templo es donde se visualiza, o se debería, en términos de la época de Jesús, visualizar más la espiritualidad, porque es allí donde se supone que habita el Dios Todopoderoso, es allí donde se manifiesta Dios, es allí donde Dios habla, es allí donde se le canta a Dios, es allí donde hay una entrega, es allí donde hay una humillación delante de Él. ¿O me equivoco? No, creo que es el lugar, el escenario, que está específicamente como para que esto ocurra, ¿verdad que sí? Entonces, si el Señor pone al templo para orar, implica entonces que allí en ese lugar está hecho para eso, y al parecer aún en el templo, en el lugar apropiado, en el contexto correcto, sin embargo pareciera que no ocurría aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que en ese lugar, ¿verdad?, iban a orar. Ambos iban a hacer lo mismo.
Pero dice también claramente que uno era fariseo y el otro era un publicano. Vamos a empezar por el publicano, ¿les parece? Bueno, el publicano era un personaje en la época del Señor. De hecho, el publicano tenía que ver con recaudar, ustedes saben esto, el impuesto, o en otras palabras, el cobrador, ¿verdad? Y obviamente estos publicanos eran odiados por el pueblo judío. Ahora eran odiados porque servían al imperio romano, porque Roma cobraba los impuestos, pero no lo hacía con su gente. No lo hacía con los romanos propiamente tal, con los italianos, como dijo alguien por ahí, sino lo hacía con gente, en este caso, propiamente judíos. Y eso provocaba, si bien el que le cobraran impuestos a los judíos les provocaba una ira nacionalista, también les provocaba doble enojo, doble rabia, porque además sus propios compatriotas estaban haciendo esa ingrata labor, ¿se entiende? Ahora, de hecho, estos publicanos se consideraban, o los consideraban los judíos, como lacayos del imperio romano. Y al final y al cabo, esto de los publicanos era un negocio, era eso. ¿Cómo se hacía? A través de una subasta, el imperio romano llamaba, una subasta viene siendo básicamente como remate, una especie de remate, una subasta, en donde este cargo de publicano se hacía para todos, para todo el imperio. Ahora, ¿cómo lo hacía a través de una subasta? El que tenía más dinero, el que ofrecía finalmente más dinero, se quedaba con ese cargo. Quedaba como una persona que podía cobrar los impuestos a determinadas áreas, determinadas zonas, determinadas regiones. Cuando alguien lo ganaba, obviamente quedaríamos todos nosotros fuera si eso ocurriera en este tiempo, porque no tenemos el poderío económico para poder ganar una subasta de ese tipo. Pero sí lo hacían aquellos que tenían mucho poder económico, por lo tanto lo ganaban. Ahora, los publicanos no necesariamente eran quienes ganaban la subasta, no, ellos contrataban a otros. Y ellos eran los que trabajaban, a ellos se les pagaba un sueldo, pero el que recibía la mayor remesa, el mayor sueldo, la mayor ganancia, obviamente, era el dueño, el publicano jefe, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Entonces, una vez que esto ocurría, estas subastas, alguien la ganaba, ¿verdad? El imperio romano lo apoyaba a ellos, llevando soldados romanos para que si alguien no quería pagar lo que se le estaba cobrando, le iba a costar obviamente la cárcel como mínimo. Por lo tanto tenían un respaldo del imperio. Y esto lo hacía como hombres, entre comillas, respetables, aunque realmente en el pueblo judío ellos eran odiados, básicamente. La Biblia habla de algunos censos que se hicieron. De hecho, en Lucas capítulo 2, no lo vamos a leer ahora, versículo 1 al 7, habla del censo que hizo el Imperio Romano cuando el Señor estaba por nacer. Ese censo tenía una finalidad, de finalmente saber cuánto era la propiedad de cada romano en el área de Jerusalén, en el área de Galilea, y de cuánto era la propiedad de cada judío. Y en relación a eso se le iba a cobrar el impuesto. O sea, le estoy hablando de algo que no es muy fuera de contexto al nuestro. Nosotros también pagamos impuestos. Y eso también se hace en base a censos. Porque en el censo aparece qué tipo de propiedad yo tengo, qué tipo de casa, dónde vivo, cuántas televisiones tengo, si tengo o no tengo automóvil, cuánto patio, cuántos hijos, dónde trabajo. Todo eso finalmente es una estadística. Y a nosotros nos van a cobrar en relación a eso. Y a ellos le cobraban en relación a la propiedad. De hecho, había un impuesto que era relacionado con la propiedad. De hecho, es así. Y en Lucas 2, 1, 7 aparece uno de esos censos. Gloria a Dios. Y cuando cobraban este tipo de impuesto que era la propiedad, al judío le daba triple rabia. Si ya era una rabia que le cobrara un imperio que lo estaba subyugando, le cobrara un impuesto. Luego ese impuesto además lo cobraba un propio nacional.
Luego ese impuesto era producto de una propiedad. A ellos lo indignaba mucho. ¿Por qué? Porque para ellos el concepto era que Dios es el dueño de toda la tierra. Cosa que nosotros compartimos, ¿no? En cuanto a los publicanos, bien usted debe conocer, hay uno muy conocido que es Leví, que es Mateo. Y él fue llamado a ser uno de los 12 apóstoles. Pero si usted lee bien a Leví o Mateo, él no era el dueño en ese momento, sino que uno de los que trabajaba para alguien, que la Biblia no lo dice. Pero sin embargo, hay otro publicano que también es conocido, que es Zaqueo. Pero dice la Escritura muy clara y específicamente que él era el jefe de los publicanos. Y dice más adelante, y era rico. Por lo tanto, coincide perfectamente, cuadra correctamente con lo que les estoy diciendo. Eso eran los publicanos. No eran queridos, no eran apreciados, al contrario. Y el Señor pone en ese escenario a este tipo de hombre. Luego también el Señor hace mención a otro que iba a orar, que era un fariseo. Usted bien sabe que ser fariseo significaba pertenecer a una secta. A una secta que en alguna medida también estaba involucrada en lo político, pero esencialmente en lo religioso. Ellos tenían ciertos, o más bien creían en ciertas posturas de las cuales coincidían con el pensamiento del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos creían en los espíritus, creían en la resurrección, creían en los ángeles. O sea, pero a pesar de eso, el Señor en muchas situaciones los ve que ellos aparentan aparentan espiritualidad, pero en realidad por dentro son sepulcros blanqueados. Aparentan mucha espiritualidad, pero en realidad no lo es tal. Gloria al Señor. Y en la Biblia conocemos algunos fariseos, como es el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, dice la Escritura, ¿cierto? Y también a otro fariseo que era Nicodemo. También pertenecía a esa secta, más el Señor obviamente lo sacó de esa falsedad, ¿verdad? De ese camino, lo sacó al verdadero camino que es del Evangelio, ¿me entiende? Y luego hay otro también que no es bíblico, pero así es histórico, como Flavio Josefo, que se dice que también pertenecía a esa secta de los fariseos. Amén. Luego, sigamos avanzando en Lucas capítulo 18, versículo ahora 11. Dice que el fariseo se pone a orar. Lucas 18, 11. El fariseo dice, puesto en pie. Fíjese que es muy importante lo que el Señor le está diciendo aquí. El fariseo no estaba de rodillas, el fariseo no estaba humillado, sino que estaba en una postura de pie. ¿Para qué? Primero, para ser visto por todos los demás. Para ser visto. Porque el hombre el tema es, ¿verdad? Cuando la actitud es diferente y hace una diferencia, y esa actitud tiene relación con la humildad delante de Dios. Cuando hay una actitud humilde delante de Dios, vamos a tomar la mejor postura. Vamos a tomar la mejor actitud. Aquí no se está juzgando precisamente la postura como tal, sino más bien la actitud. Porque bien se ha dicho aquí, podríamos estar allí besando el piso, pero en realidad espiritualmente somos altivos y altaneros. Por lo tanto, la postura no es lo esencial, aunque aquí el Señor la resalta por una razón muy particular. Es que Él conoce el corazón de los hombres.
Conoce el corazón y pesa el corazón de cada uno de los que estamos en esta noche, en este lugar. Y sabe la postura espiritual, pero principalmente sabe la actitud que tenemos delante de Él. Y muchas veces, tal vez nos hemos visto en esta postura, queriendo que todo el mundo nos vea, aparentando una situación de la cual no vivimos ni experimentamos, viviendo de ejemplos de otros, viviendo de la vida de otros y no teniendo nuestra propia, ¿verdad? Nuestro propio encuentro con el Señor Jesucristo. Dice, puesto en pie, pues bien, todos lo veían. Su postura, yo puse aquí, se condecía con su falta de humillación y su sobrada arrogancia. ¿Por qué le digo yo que la postura de este hombre indicaba algo? Mateo 6:5 dice, cuando oréis, el Señor está enseñando, dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. O sea, por eso el Señor, ahora Él está poniendo énfasis en que el fariseo estaba en pie, porque era la actitud que normalmente ellos tenían. Era la actitud con la cual se movían. Para ser vistos de los hombres. Hermano, yo a través del tiempo en realidad que llevo el Evangelio, que no son pocos años, se lo aseguro, he podido ver muchas cosas. Y a veces realmente considero que hasta uno ha caído en muchas situaciones de esas. A veces la oración es tan importante delante del Señor. La humillación delante de Dios es tan importante que bota todo protocolo. Yo entiendo a los hermanos y he escuchado decir que hay muchos que no les gustan algunas ceremonias en especial. Por ejemplo, aunque es una bendición, evidentemente, hermano. No estoy diciendo lo contrario. Pero, por ejemplo, los casamientos. Porque hay que seguir una plataforma, hay que seguir un protocolo. Y eso evade. Eso a veces hace omitir verdaderas oraciones al Señor. La verdadera necesidad con la que usted viene a la iglesia, la verdadera necesidad espiritual que usted tiene de Dios, como que eso lo encierra y no lo deja fluir, salir delante de Dios. Creo que solo a mí me ha pasado. Yo me he autoanalizado y muchas veces he hecho oraciones cuando me ha tocado orar en público. Más me he preocupado de lo que estoy diciendo para que suene bien, para que los demás oigan, que en realidad dirigir a quién debo dirigir. La oración. Y decirle sinceramente lo que pienso, lo que siento, lo que estoy viviendo. Y creo, hermano, que en gran medida la iglesia se está sumiendo en esto. En que a veces hacemos oraciones rotativas, repetitivas. A veces hacemos oraciones vanas. Oraciones sin sentimiento. ¿Cómo podría decirlo? Sin espíritu delante de Dios. Casi oraciones huecas, sin contenido, sin profundidad, sin realidad de lo que somos, de lo que vivimos, en la situación en que estamos. Muchas veces, incontablemente, nos ha tocado vivir esto, hermano. Y Dios reclama esto sobre su pueblo. Y Dios reclama esto sobre el creyente. Porque creo que no estamos en esa condición, sabiendo, teniendo conocimiento que el Dios Todopoderoso escudriña todos los corazones. Todos. Por eso es que él dice, este fariseo, puesto en pie, quería demarcar algo que realmente no era. Alabado sea el nombre del Señor. Pero insisto, no era el problema de su postura, era más bien el problema de la actitud. Por eso, hermano, tu actitud puede hacer la gran diferencia delante de Dios. La actitud mía puede hacer la gran diferencia delante de Dios. Yo he estado en alguna reunión, tiempos atrás,
donde todo se veía como parte del protocolo de la reunión. Es que viene la alabanza, son 4 o 5 alabanzas, el coro canta, la banda canta, y yo ya sé lo que viene después. Vamos a orar, viene la palabra, y después de eso la ofrenda, que es lo que comúnmente se hace. Y en alguna reunión alguien derramó su corazón, cayó al piso, al suelo y se puso a llorar delante de Dios, a manifestar lo que realmente había en su corazón. Y vi en muchas ocasiones derramarse la gloria de Dios en medio de todos los que estábamos. ¿Sabe por qué? Porque solo uno hizo la diferencia y cambió su actitud. Borró el programa. Borró el protocolo, que todos lo sabemos, y puso su corazón delante de Dios para decirle lo que realmente estaba viviendo, para decirle realmente su necesidad, su verdadera necesidad delante de Dios. Luego dice la Escritura que él oraba consigo mismo. ¿Escuchó bien, cierto? No oraba a Dios. Él oraba consigo mismo, hermano. Insisto en lo mismo. A veces no se ha encontrado pluralizando la oración, siendo que es usted el que está pidiendo, no debería ser individual. Hay que tener ojo con esto, hermano, porque realmente es importante para Dios. Yo creo que Él detiene toda actividad cuando alguien empieza a orar. Y si va con el corazón, Él detiene absolutamente todo para escuchar la oración de cada uno de nosotros. Pero este hombre dice que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. A Él le complacía oírse cómo Él hablaba, cómo Él gesticulaba sus palabras delante de Dios. A veces en la oración nos preocupamos más de lanzar, de hablar, de levantar una palabra nueva, una palabra que mueva a alguien, ¿no? Pretendemos mover el ambiente a veces con nuestras palabras, hermano. Y resulta que Dios no se mueve en eso. Dios no se agita en eso. Dios se mueve en la humildad, en la sinceridad de corazón. No hay otra forma. Mateo en el capítulo 6, versículos 6 y 7, un poco acuñan lo que yo le estoy diciendo, porque dice ahí la Escritura, en Mateo 6, versículos 6 y 7, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Quizás, hermano, la oración que tiene más calidez delante de Dios, que llega con más potencia, quizás la oración que es en la que Él pone todo su interés es esta. No es la de multitudes, aunque a veces debemos orar así. Pero pareciera que allí algo ocurre. Algo se rompe, algo ocurre. Algo que, como que cuando oramos así, no, el hielo todavía está. Pero en este tipo de oración es el que el Señor nos aconseja. Cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar. Cuando no esté tu esposa, tu esposo, tu hija, tu nieta, tu nieto, cuando estés tú y el Señor. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios. Porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Dígame, hermano, sobre todo los que llevamos un poquito más de recorrido ya en esto del Evangelio, que por la gracia del Señor fuimos llamados, ¿no hemos cometido estos errores? Y dígame si no es cierto que lo más que cuesta es orar en secreto. A Dios. Pero es allí donde realmente somos lo que somos. Porque allí no tenemos nada que aparentar.
delante del Señor. Dice la Escritura entonces que este hombre oraba consigo mismo. Y luego, siempre en el versículo 11, dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no soy así. O sea, en otras palabras, este hombre le está diciendo al Señor, Señor, tú tienes aquí al mejor, ¿ah? Tú tienes a la excelencia, Señor, espiritual aquí, ¿ah? No hay nadie mejor que yo. Yo sí soy tu siervo. Yo soy la más fiel, Señor. Aquí estoy. ¿Se fija usted lo que está diciendo él, verdad? No soy como los otros hombres. O sea, le está diciendo, yo soy mejor que todos los demás. Que todos los demás. Yo sí sé la Biblia. De tapa a tapa. Yo sí que soy un maestro. Yo sí que soy un evangelista. Aquí, Señor, tú tienes al mejor evangelista, al mejor pastor. Aquí tú tienes al mejor diácono, Señor. Eso le está diciendo. Todos los otros, para este hombre, eran peor. Todos los otros. Y eso es terrible, hermano. Porque en realidad estamos todos corriendo la misma batalla, peleando la misma batalla y corriendo, queriendo llegar a la misma meta. Todos tenemos falencias. Todos, hermanos, ignoramos muchas cosas. Yo no puedo entender cuando un hombre se acerca más a Dios en oración, en ayuno, leyendo la palabra, tiene encuentros con el Señor, que pueda después decir, yo soy más. Yo creo que todo lo contrario, hermano. Un hombre que tiene esa proximidad con Dios debe de sentirse lo peor y debe realmente sentirse el que más necesita. Realmente. Pero hay muchos que pretenden ser mejor que todos los demás. Y este fariseo, sin duda, era uno de ellos. Luego, la Escritura claramente dice lo siguiente, ¿verdad? Siguiendo con lo que habla allí. Dice, y ayuno 2 veces a la semana. ¿Cierto que sí? Dice, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. La Torá prescribía que había un ayuno anual, el cual tenía que ver con el Yom Kippur, que tenía que ver con el día de la expiación o el día del perdón. Allí, de manera nacional, todos tenían que ayunar. Eso es lo que la Torá, la ley, mandaba, al menos una vez al año. Pero este fariseo, que quería hacer por sobre todo lo demás, decía, Señor, perdóname, pero yo no ayuno una vez al año. O sea, tú tienes delante de ti, Dios Todopoderoso, a alguien que ayuna 2 veces a la semana. O sea, Señor, como yo, no hay otro. Yo sí que soy full. Yo sí que soy capo. Y este hombre se jactaba de todo eso, y no tan solo del ayunar más de lo que mandaba la Torá, sino decía que él diezmaba de todo lo que le ganaba, de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Había una forma de diezmar, pero evidentemente este hombre sobrepasaba todo aquello. Estaba él en una latitud realmente extraordinaria, que sobrepasaba a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero luego dice la Escritura que le toca al publicano. ¿Sí? El publicano, la verdad que yo lo considero como un hombre más realista. Considero que es un hombre que vive
la realidad de su vida. Que no anda inventando cosas, que es más espiritual que otro, no, él vive su realidad. Y yo creo, hermano, que esto nos hace bien entender que nosotros tenemos una realidad, que Dios nos puede usar, gloria a Dios. Que podemos ser instrumentos humanos, gloria a Dios, porque es así. El Señor nos va a usar. Con lo que yo le acabo de decir, no es que usted diga, entonces yo no voy a desear esto, yo no voy a desear ser esto otro, ser un instrumento humano. No, yo no estoy diciendo eso. Debemos ser instrumentos en las manos, debemos depositarnos en Dios para que Él nos use para su gloria, ser de bendición para otro. Amén, debemos hacerlo, hermano. Pero debemos tener siempre claro que Él es el autor de todas las cosas. Que es el Señor el que nos va a usar en su tiempo, en su momento. Dios tiene el tiempo para todas las cosas. No te apresures tú, no quieras tú acelerar el tiempo de Dios porque no puedes. Dios por algo aún no te usa. Y si te está usando hoy, gloria a Dios. Pero siempre debemos entender que es el Señor en nosotros. De otra manera, hermano, vamos a caer en el mismo fariseísmo de este hombre. Y el publicano lo tenía más claro que todos. Él era realista y sabía perfectamente que él era un pecador. Y nosotros somos pecadores. Arrepentidos, amén. Perdonados por el Señor, amén. Pero estamos en este cuerpo todavía que evidentemente rechaza lo de Dios. Y estamos aquí batallando con Él. ¿Cuánto le están ganando? Y estamos ahí, peleando, luchando todos los días. Porque este cuerpo se rebela contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, dice Pablo. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Pero debemos tener claro que si vamos a las plantas de Jesús, si hemos pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Cristo el Señor. Y Él nos perdona de todo pecado cometido. Nos lava y nos limpia en la rica sangre de Jesús. Y eso hasta el día de hoy, porque estamos en un proceso, hermano. Estamos en un proceso. Y vamos de a poco, el Señor va de a poco como un árbol que va creciendo, sacándole los ganchitos malos que le quitan la fuerza. Para que podamos tomar vuelito hacia arriba, para que vamos creciendo sanamente. Pero evidentemente hay ganchitos, hay cosas que hay que ir cortando y el Señor lo hace por medio de su palabra. Primera de Juan, el capítulo 8, versículo 10, perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, el publicano lo tenía muy claro. Soy un pecador delante de ti, Dios Todopoderoso. Tú eres santo, 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 y yo soy un pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Y es allí donde la Escritura dice también que este hombre dice, sé propicio a mi pecador. Amén. O en otras palabras, lo que le está diciendo, sé propicio, ten misericordia de mí, Señor. Eso es lo que le está diciendo. Ten piedad de mí, Señor. Soy un pecador, por lo tanto, merezco ¿qué cosa? La muerte, el juicio de Dios. No merezco nada bueno de parte de Dios a mi persona, porque soy un pecador. ¿Sí o no? Pero le dice, sé propicio a mí. Es decir, ten misericordia de mí. Compadécete, Dios Todopoderoso, de mí, por favor. Sé propicio tiene relación con el propiciatorio. ¿Se acuerdan?
el propiciatorio, que era una especie de bandeja donde se recibía la sangre de los animales, y esa sangre, cuando Dios miraba el hecho de que se había vertido sangre y miraba al oferente y lo veía como perdonado, porque la misericordia de Dios se centraba en el oferente, porque había habido un sacrificio para ello. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, el propiciatorio era eso, que el Señor mirara con misericordia, como lo hacía cuando miraba el propiciatorio, ¿verdad? Y lo veía con la sangre vertida de los animales. Y venía el perdón sobre ellos. De exactamente lo que está diciendo allí. Entonces, podemos ver aquí, hermano, que este hombre hizo la diferencia. El publicano, a pesar de todo lo que les conté, lo que significaba para el pueblo judío, sin embargo el Señor lo pone allí haciendo una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud delante de Dios. Se reconoció lo que realmente él era y la necesidad que tenía de que Dios lo perdonara. La necesidad de que Dios lo viera con misericordia. La necesidad de que Dios lo proveyera de todo lo que necesitaba. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si él hubiese estado diciendo, ten piedad, ten compasión, sé favorable a mi vida, Señor. Gloria a Dios. Quisiera que leyéramos 2 de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y allí dice la Escritura un versículo muy conocido por la iglesia, pero que siempre retumba, siempre golpea fuerte nuestros corazones. Cuando en el tiempo empezamos a caminar y se nos olvida que debemos estar humillados delante del Señor, que debemos reconocer quiénes somos delante de Dios y quién es Él realmente. De conocer su grandeza, su poderío, su señorío, realmente. Y lo que realmente somos, nosotros somos su creación. No somos el creador. Pero a veces estamos ocupando lugares que no nos corresponden, sitiales que no nos corresponden. Porque realmente aquí el que se merece toda gloria, alabanza y todo lo que es importante para Él es Dios. Y dice allí, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, no los que no conocen al Señor. El tema es los que conocemos a Cristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no sé si se identifica la iglesia con esto, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es el inicio? La diferencia. La gran diferencia es la actitud. Siempre humillados delante del Señor. Por más que sepamos de todo, seamos intelectualísimos, seamos científicamente conocedores de muchas cosas y de mucha información en nuestra mente, aunque el día de mañana seamos los profesionales top de Chile, aunque el día de mañana seamos parte del listado del top 10 de los hombres más destacados de nuestra nación. Nunca debemos olvidar que tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque al final y al cabo, todo viene de parte de Él. Todo viene de parte del Señor. El Señor todo lo ha hecho posible. Ha enhebrado, no sé si es la palabra correcta, pero ha ido tejiendo en el tiempo para que tú seas lo que eres ahora y lo que vas a hacer mañana. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro. No olvidarlo jamás. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré el día de mañana, no es gracias a la U, no es gracias a mis noches donde me quemé las pestañas para ser lo que soy hoy. No es gracias a que tengo un coeficiente mayor de 10. No es eso. Es gracias a Dios. Pablo dijo, gracias a Dios, porque soy lo que soy. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ya para terminar, quiero que veamos un pasaje muy conocido por todos los cristianos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Por razones de tiempo me voy a saltar algunos versículos, pero usted lo puede leer en su casa, tranquilamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, el versículo 1 al 15. En el versículo 1 dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, quiero contextualizar esto, aún Siria no era un imperio, estamos hablando en el año 850 antes de Cristo, aún no era un imperio, pero dice que obviamente tenía enemigos naturales, ese país. Dice, rey de Siria, era varón grande, se refiere a Naamán, y cuando dice grande no en estatura, sino era reconocido por la hazaña, por las victorias que le había dado a su país. Grande delante de su Señor, no del Señor Jesucristo, de su Rey. ¿Ya? Y lo tenía en alta estima, o sea, era un tipo condecorado por todos lados. Seguramente usted lo miraba a los hombros y las piochas, ¿cómo podríamos decir? Las medallas colgaban por su cuerpo. O sea, un tipo extraordinario. Dice, pero aquí dice algo muy importante. Muy, muy importante, hermanos. Mire, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Escuchó bien, cierto? Este hombre no era creyente en Dios, obviamente tenía sus dioses, pero la Biblia deja tajante, hermano, claramente, que todo hombre, que todo ser humano, en alguna medida Dios está allí, metido. Dios está allí. Él no es ningún humano que ande por la montaña ni por el Everest en esta hora. Es una casualidad que está allí, que nació. No, Dios lo quiso. ¿Me entiende? Y todos los logros, en alguna medida o en gran medida o en toda medida, está Dios metido. Este hombre no conocía a Dios. Sin embargo, era famoso, condecorado, salvajemente reconocido por todo el mundo. Pero la Biblia dice, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. O sea, este hombre, aún no siendo creyente, había sido un instrumento de Dios. Para Dios lograr sus objetivos. Para Dios lograr su plan. ¿Se logra entender, verdad? Bueno, y luego dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Luego usted conoce un poco la historia, la puede leer en su casa, le insisto. Y se lo resumo. Él hizo una serie de acciones protocolares, porque él se debía a un rey y finalmente el rey se entera qué pasaba porque estaba leproso, tenía una enfermedad y hace todas las gestiones diplomáticas para que fuera a Israel, porque finalmente se entera a través de
de una esclava que tenía, que en Israel había alguien que podía sanarlo. Y hace toda la gestión necesaria. El rey le dice, pero entonces anda, no te preocupes, yo te doy el pase, te entrego regalos en dinero para que tú puedas sortear todas las situaciones y puedas ser sanado. Y este hombre finalmente accede y el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Estamos hablando de un hombre reconocido, de un hombre que era a nivel nacional, el que lo veía sabía quién era, un hombre que tenía autoridad, un hombre importantísimo de la época y se paró frente a la casa de Eliseo. ¿Qué le está diciendo eso? Le está diciendo que él llegó con sus tropas, con sus soldados, con sus riquezas, con todo su esplendor de un general, y se para frente, es como que le está diciendo, aquí estoy yo. Ya, pues. O sea, aquí alguien se tiene que mover. Pero la Escritura dice algo increíble, hermano. Dice en el versículo 10, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero. Lo que Naamán esperaba, como un hombre orgulloso, como un hombre que no conocía la humillación, como un hombre que quería que todo el mundo lo sirviera y que todo el mundo cayera postrado a sus pies, esperaba eso de Eliseo, que saliera él protocolarmente, quizás hasta tocaran la canción nacional de Siria, ¿verdad? Y en una alfombra roja llegar hasta él, y él, sin moverse del lugar, poder recibir a ese hombre de Dios y que hiciera todo el protocolo para sanarlo. Eso es lo que él esperaba. Pero dice la Escritura que Eliseo envió a un mensajero. Ni siquiera fue él personalmente. Envió a un tercero para que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Sí? Luego el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojadísimo, hermano. Enojadísimo, porque no era como él lo esperaba, diciendo, he aquí, yo decía para mí, él está diciendo, saldrá Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Pero nada de eso ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque este era un hombre altivo. Era un hombre que quería con chispear sus dedos todo ocurriera. Y aquí vemos una escena típica, hermano, de lo que le ocurrirá a todo hombre altivo delante de Dios. Porque la Escritura es clara y concisa cuando dice que el altivo lo mira de lejos. No es que lo pierda de mirada, no es que lo pierda de vista, sino que lo mira de muy lejos. ¿Me entiende? Y este hombre, Eliseo, lo mira como Dios lo estaría mirando. Como un hombre necesitado, un hombre enfermo que no entiende que la sanación primera es la del alma y luego lo de afuera. Que lo más importante es sanar la lepra que tenemos en el corazón. Luego Dios puede sanar la lepra que podemos tener en la carne. Pero primero entender que debemos estar sanos espiritualmente. Primero entender que no debemos ser altruistas, altaneros. Que no debemos corretear a la humillación, al contrario, la debemos atraer. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, para resumir, él escucha el consejo de sus criados y le dice, pero ¿de qué mal te va a hacer? Si tú estás enfermo, no viene alguien y te dice, anda al Cerro Tololo, anda al Pan de Azúcar en Brasil, y si vas a ser sano, ¿acaso tú no lo harías?
sí, en realidad, bendito sé que más. Aunque tengamos dos ríos mejores que el Jordán, aunque tengamos dos ríos con agua más clarita y si yo me lavo salgo sano, o sea, salgo limpio, pero de la suciedad, no de la enfermedad. ¿Qué más te va? Anda al Jordán. Y dice que al parecer entró en sí y va y hace lo que realmente le estaba diciendo el profeta. Y dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, como se lo había dicho Eliseo, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso era. A veces nos vamos enfermos, a veces nos vamos acongojados, a veces nos vamos con los mismos problemas que hemos llegado a la iglesia, tal cual llegamos, aunque cantamos, aunque escuchamos la palabra, pero en realidad no ha ocurrido esa diferencia que debe estar en cada uno de nosotros delante de Dios. Y esa diferencia tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la actitud con la cual venimos delante del Señor. Y digo venimos aquí, pero venimos a la iglesia, en la casa también, donde estemos, va a depender mucho de la actitud. Y de ahí va a depender qué tan sanos vamos a salir. Que tenemos que dejar el orgullo de lado. Que debemos dejar de lado los años que podamos tener, los testimonios que hayamos podido vivir. Las cosas que el Señor nos ha enseñado, hay que dejarlas de lado. Dice la Escritura en Apocalipsis que los ancianos, hombres de sabiduría, por lo que entiendo, hombres que llevan tiempo en el Evangelio, adorando a Dios, postrándose delante de Él, sacan sus coronas delante del Dios Todopoderoso, porque eso no les vale de nada delante de Dios. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Que somos simples seres creados. Lucas 18:14 concluye el Señor diciendo, os digo que este, se refiere al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. ¿Qué más podríamos agregar a esto, hermano? Yo creo, sinceramente, que todo lo que ahora sigue no es la predicación, es lo que nosotros realmente hagamos delante de Dios, es nuestra actitud. Amén. Oramos al Señor y le damos gracias.